Buenas tardes, presentes y virtuales. Seguimos con el ciclo sobre la obra de Flaubert en el bicentenario de su nacimiento. Después de estas dos charlas de Ignacio Echevarría, espléndidas e incitantes, que de alguna manera han concentrado lo que fue la formación de Flaubert y su debut literario ya muy maduro, con Madame Bovary y luego con Salambó, dos novelas muy distintas y que ejemplifican la particularidad irreductible de la imaginación de Flaubert en su tiempo. Seguimos hoy con los tres cuentos que son una obra tardía, del estilo tardío, podríamos decir, de la imaginación tardía de Flaubert, y nos vamos a centrar en la última década de su vida, en la última década de su imaginación. Nos falta el eslabón de la educación sentimental, que es la novela que está entre estos dos periodos, el que ha abordado Ignacio y el que voy a abordar yo hoy, y que rematará Jordi Llobet con su última conferencia, pero por problemas de agenda con Lluís María Todou no pudimos programarla antes y por eso tengo que hacer yo hoy los tres cuentos, pero en fin, da igual. Vamos a ir saltando en el tiempo en la obra de Flaubert hasta completar el cuadro de toda su obra. La última década de la vida de Flaubert me parece especialmente interesante, la que va de 1870 a 1880, cuando muere, porque de alguna manera parecen recogerse todos los hilos desplegados en su obra de una manera muy significativa y problemática. Ya vimos en el repaso biográfico de la primera sesión cómo esta última década es una época de turbulencias políticas y personales. Muere la madre de Flaubert, tiene lugar la crisis de la Comuna, que sitúa a Flaubert en una desesperación, casi una histeria, como él mismo dice de sí mismo. Los hombres también somos histéricos y yo en este momento estoy histérico. Recordaréis que los soldados prusianos invadieron su casa de Croisset, él se vio obligado a dejarla. Se empezaron a morir, además de su madre, muchos de sus amigos íntimos, como Louis Bouillet, morirá también Georges Sand, luego su sobrina, su amada sobrina Caroline, su marido, sobre todo, Ernest Comanville, tuvo problemas económicos muy serios, se arruinó y Flaubert tuvo que comprometer buena parte de su patrimonio para ayudarles. En fin, es una época, esta última década, muy triste, en la que se confirman los peores presagios políticos que siempre había lamentado o había predicho Flaubert con respecto al colapso político, lo que él consideraba el colapso político, la destrucción de todo un orden, la invasión de la estupidez burguesa y la inestabilidad constante, ese miedo a la revolución tan propio por otra parte del burgués. Y al mismo tiempo Flaubert consigue reunir las fuerzas suficientes, y eso es lo verdaderamente admirable, y a eso me referiré hoy a lo largo de la charla de esta tarde, para llevar a cabo varias de las obsesiones que le habían guiado durante toda su vida. En esta última década va a publicar La tentación de San Antonio, que es un libro, como también vimos en la primera sesión, que fue su primera obra, de hecho. Desde que vio el cuadro de Bruegel, este cuadro que ya os puse en la primera sesión, La tentación de San Antonio, desde que lo viera en 1845 en un viaje a Génova, en el Palacio Balbi, se quedó absolutamente fascinado, impactadísimo por esta pintura, e inmediatamente supo el joven Flaubert que le quería dedicar un libro a esta escena, a este episodio de San Antonio, retirado en la Tebaida y acosado por todos estos demonios, por todos estos males, por todas estas visiones. Como ya recordamos, y como también enfatizó Ignacio en sus charlas, la primera versión de San Antonio fue un fiasco. La lectura que hizo frente a sus amigos Bouillet y Duchamp fue un fracaso. Los dos le aconsejaron que la tirara al fuego y que se dedicara a algo contemporáneo, y de ahí nació Madame Bovary, ¿verdad? Bien,
Pero Flaubert nunca abandonó la obsesión por ese libro e insistió, hizo una segunda versión e hizo una tercera y definitiva que no se publicaría hasta 1874, creo recordar. Tenéis en cátedra esta estupenda edición de Germán Palacios, pero también en catalán, quien quiera leerlo, espero que se encuentre, hay una extraordinaria traducción de Jordi Llobet, extraordinaria, con un estudio introductorio de Paul Valéry, interesante, aunque insuficiente a mi juicio. Lo digo porque La tentación de San Antonio es un libro que no tiene una conferencia monográfica en este curso, pero al que me voy a referir a lo largo de esta charla porque me parece interesante tenerla en cuenta. Y es una obra muy particular, genial en muchos aspectos, estrambótica, pero enormemente atractiva. La tentación de San Antonio no es exactamente una novela, sino es una especie de narración dramática, una mezcla de poema filosófico y religioso, inspirado más o menos en el Fausto de Goethe y, a mi juicio, precursor de algunas películas de Luis Buñuel, como por ejemplo Simón del Desierto o La Vía Láctea. No he logrado comprobar si efectivamente Buñuel se basó de alguna manera en Flaubert para esas dos películas o si leyó, no me consta. No salen las memorias, por ejemplo, de Jean-Claude Carrière, pero yo diría que por generación seguro que Buñuel conoció la obra y le debió interesar muchísimo. Entonces vamos a ver hoy cómo, a partir de la conclusión de varias de las obsesiones que encendieron su imaginación durante toda su vida, la última década de la imaginación de Flaubert se convierte en algo verdaderamente prodigioso. Consigue terminar el San Antonio, consigue emprender y casi concluir Bovary y Pécuchet, al menos la parte narrativa, y escribe estos 3 cuentos. Son 3 obras completamente distintas en apariencia, muy dispares, incluso opuestas, pero si uno se detiene a estudiar lo que ocurrió allí, sale verdaderamente conmovido y admirado de la extraordinaria ambición que desplegó Flaubert en esas últimas horas de su estilo, en el crepúsculo de su imaginación. Empezaremos por el San Antonio, que, como digo, es una novela teatral o un poema filosófico religioso, un libro inclasificable. Yo creo que es otro ejemplo, como también lo es Salammbô, de alguna manera, de la negativa de Flaubert a entregar la imaginación a la democracia. A la democracia me refiero en un sentido sociológico y artístico. Es decir, a conformarse con el estado mental, religioso e intelectual de la Francia de su tiempo. A lo que él califica muchas veces en sus cartas de un estrechamiento de la conciencia. Por ejemplo, en una carta a Louis Collet de 1852, una carta todavía, por tanto, muy temprana, Flaubert dice: a medida que la humanidad se perfecciona, el hombre se degrada. Cuando ya todo sea una combinación económica de intereses bien compensados, ¿para qué servirá la virtud? Cuando la naturaleza sea tan esclava que haya perdido sus formas originales, ¿dónde estará la plástica? Mientras nos dirigimos hacia un buen estado opaco. Y en otra carta, la misma Louis Collet, de 1853, decía también: en Francia, el lirismo es una facultad muy nueva. Creo que la educación de los jesuitas ha causado a las letras un daño inconcebible. Al arte le quitaron la naturaleza. Desde finales del siglo XVI hasta Víctor Hugo, todos los libros, por hermosos que sean, huelen a polvo de colegio. Creo que también esa luz puede interpretarse una frase que ya trajo a colación Ignacio en alguna de sus charlas, que es aquella que le escribió en una carta a Ernest Feydeau a propósito de Salammbô. Poca gente adivinará lo triste que hay que estar para resucitar Cartago. Es decir, el asco por su tiempo es también una constatación del aburrimiento que le produce el estado del ser humano en su propia época. Tiene necesidad Flaubert de distanciar su imaginación de su época por temor a que sea devorada por la mezquindad que él detecta en sus contemporáneos. Y eso podría empezar a explicar ese vaivén
tan característico, tan curioso, tan extraño, en su obra entre la antigüedad y la modernidad, entre el mundo de la vida de provincias y Cartago o la Tebaida, la historia sentimental de su generación, de la generación de su propia generación, de esa generación que creció y vivió durante el Segundo Imperio, y el fracaso del enciclopedismo en Bovary y Pécuchet, o en esos tres cuentos la historia de San Julián el Hospitalario, la leyenda de San Julián el Hospitalario, o la leyenda evangélica de Herodías, o el cuento sobre la simpleza, la inocencia imbatible de Félicité. ¿Qué tienen que ver entre sí todos estos mundos tan dispares? En principio, nada o muy poco, pero si vamos fijándonos en cómo trabajó Flaubert, si tenemos en cuenta todo lo que ya sabemos por las conferencias anteriores con respecto a su obra, a su temperamento, podemos ir recogiendo varios hilos y descubriendo, desvelando una lenta coherencia. La imaginación de Flaubert siempre estuvo trabajando en dos ámbitos. Creo que hay una cita de una carta que Ignacio os ha traído a colación, también a Louise Colette, de mediados de enero del 52, que dice: hay en mí, hablando literalmente, dos hombres distintos. Uno que está prendado de vociferaciones, de lirismo, y otro que ahonda y excava en la verdad cuanto puede, que desearía hacer sentir materialmente las cosas que produce. Esto demuestra, por una parte, que siempre hubo algo irresoluble en su obra, una incomodidad, una imposibilidad, una fractura incluso, que es el centro de su poética. Si pensamos que en esta última década Flaubert concibió, como os decía, La tentación de San Antonio, los tres cuentos, que en sí mismos contienen todo un universo moral, filosófico y estético, como veremos con detalle, y Bovary y Pécuchet, que de algún modo lleva la novela a su extinción como género, veremos cómo esos dos hombres distintos actuaron y trabajaron tratando de reconciliarse, aunque al final no lo consiguieran. Durante esta última década de su vida, Flaubert se dedicó sobre todo a explorar la santidad, un tema que le obsesionó desde joven, como sabemos, por el impacto que recordábamos del cuadro de Bruegel y su insistencia en el libro de San Antonio. Todos los personajes que le ocuparon en estos últimos años son de alguna manera santos. Los santos oficiales, San Antonio, San Julián, San Juan Bautista, en el caso de Herodías. Y luego, como veremos, Félicité, el personaje, la criada de un corazón simple, es un ejemplo de santidad laica, podríamos decir, de inocencia, incluso de tontería santa, cuya pureza se acaba demostrando imbatible, incorruptible frente a las adversidades y los golpes de la vida. Si convenimos en que la santidad es ese estado en que alguien no puede ser instrumentalizado, por eso decimos que los niños son santos o deberían ser considerados santos, por ejemplo en el ámbito de la educación, entonces Félicité es el ejemplo perfecto. Esto es un asunto de la santidad laica que hemos hablado muchas veces con Ignacio Echevarría, es un asunto muy suyo, es un asunto que también me interesa mucho a mí. Incluso a veces hemos fantaseado con dedicarle un curso a eso, a la santidad laica, a la santidad moderna. Esos santos que parecen oponerse a la modernidad, por ejemplo, el escriba de Bartleby, de Melville, tantos personajes de Kafka. Podríamos hacer toda una lista, incluso cada uno podría tener sus propios santos modernos en la literatura que más le gusta. Hay santos escondidos, protagonistas de utopías imposibles, que se niegan de alguna manera, que dicen que no a las inercias de la modernidad. Es un tema, me parece, interesantísimo y que podría arrojar muchísima luz. Y quizá nos animemos en algún momento en armar ese curso. Y desde luego, yo creo que santos modernos son Bovary y Pécuchet, escribientes como Bartleby, que como él encarnan la negatividad de la modernidad, pero que acaban protagonizando una epopeya de la estupidez. Bovary y Pécuchet, de alguna manera, aspiran a una santidad del conocimiento que acaba en fracaso y en un regreso al punto de partida, al final de la novela, como veremos en la sesión que le dedique Jordi Llobet,
los dos protagonistas, esos dos jubilados tan enternecedores, por otra parte, vuelven a ser copistas. Es decir, cuando constatan su fracaso de acceder al conocimiento, vuelven a la copia. Por eso Flaubert quería terminar su libro con todo un segundo volumen que se titula así, La copia, que es el resumen de todos los apuntes, de todas las notas, los diccionarios de tópicos, el álbum de la Marquesa, de todo el material que de alguna manera sobrevuela la parte primera narrativa. Incapaces de saber, de dominar y concluir, vuelven a la copia, es decir, a la inocencia de la repetición. Hay un paralelismo, a mi juicio, muy elocuente entre La tentación de San Antonio y Bovary y Pécuchet. Los dos libros son enciclopedias del saber, o mejor, representaciones de las enciclopedias del saber y de su fracaso último. San Antonio dramatiza todo el saber espiritual que la humanidad ha sido capaz de imaginar, y Bovary todo el saber científico que la modernidad ha intentado conquistar. La visión de la naturaleza, de la physis, utilizar la palabra presocrática de los griegos, en la antigüedad y en la modernidad, es lo que se expone en una y otra obra, en dos momentos completamente distintos. Michel Foucault escribió un texto muy inteligente sobre la tentación de San Antonio. Es un libro, como digo, que puede dejar perplejo a cualquiera. Es un libro muy divertido, esternillante, como casi siempre en Flaubert, pero al mismo tiempo tiene una corriente de seriedad muy honda. Y dice Foucault, en un texto muy inteligente, dice: la tentación de San Antonio es una obra que se extiende sobre el espacio de los libros puestos a la distancia del sueño. Más tarde, gracias a este libro, será posible Le Livre, de Mallarmé, y Joyce, y Kafka, y Borges. Posiblemente Desayuno en la hierba y Olimpia, de Manet, hayan sido las primeras pinturas expuestas en las paredes de los museos. Desde Manet y Flaubert, cada cuadro pertenece a la superficie cuadriculada de la pintura y cada obra literaria pertenece al murmullo indefinido de lo escrito. Manet y Flaubert han hecho existir en el propio arte los cuadros y los libros. Este es un asunto interesantísimo y bastante complejo que no tenemos tiempo de abordar, ese paralelismo que aquí hace Foucault entre Manet y Flaubert, que a mi juicio les distancia de aquella escuela a la que normalmente se les asocia. A Manet se le asocia con los impresionistas y a Flaubert con los realistas, pero en realidad son distintos. Hacen algo muy distinto, sobre todo el primer Manet y sobre todo Flaubert con respecto a Zola y los naturalistas. Es muy fácil asociarlos a esa escuela, todavía a la mímesis, por así decirlo, pero en realidad ya están emancipando la forma de la mímesis y, por tanto, los dos son precursores de la vanguardia de un modo en que no lo son ni los impresionistas ni luego los realistas en literatura. Pero vamos a dejarlo esto para otra ocasión. Sigue diciendo Foucault: la relación entre la santidad y la estupidez ha sido fundamental para Flaubert. Bovary y Pécuchet, ahí los libros que deben acercarles a lo que quieren ser, les separan, diciéndoles lo que tienen que hacer. Estupidez de aquellos que empiezan a hacer lo que ya son y se empecinan en ello. Antonio quería ser un santo y fundirse en las imágenes que le eran dadas, pero va deseando ser lo que imagina a través de los libros, escudero del caballero inexistente. Desearía ser bestia, planta, materia. Alcanzaría así, en deseos movimiento, la estúpida santidad de las cosas. Bovary y Pécuchet renuncian a hacer lo que habían emprendido para convertirse en lo que eran, para ponerse a copiar otra vez. Copiar libros, porque copiar es no hacer nada, es ser los libros que se copian. San Antonio ha triunfado del libro eterno, convirtiéndose en el movimiento sin lenguaje de la materia. Bovary y Pécuchet triunfan en todo lo que es extraño al libro, convirtiéndose ellos mismos en el movimiento continuo del libro. La tentación de San Antonio dramatiza toda la cosmología religiosa prácticamente, casi toda la cosmología religiosa. Ahí está el Flaubert tan bestia, capaz de empaparse de todo lo que se ha escrito sobre religión, un tema que le interesaba muchísimo. Él despreciaba, digamos, la ortodoxia religiosa, cualquiera, pero en cambio él estaba muy interesado, como dicen sus cartas, por la religión y por el fenómeno en general de la espiritualidad. Una espiritualidad, de todas maneras, que no intente resolver nada y que no intente, sobre todo, constituirse en sistema. Y en San Antonio realmente dramatiza toda la cosmología, todas las teologías, todas las sectas, desde el paganismo y el budismo hasta todas las herejías cristianas.
Es, como os decía, a ratos un libro tronchante, porque ilustra la terca estupidez religiosa del hombre, su fanatismo, capaz de inventar las variantes más absurdas de un mismo mito. Por ejemplo, al principio aparecen todas las variantes de las sectas cristianas, los arcónticos, los tacianitas, los valesianos, los cainitas, los circonceliones, cada uno creyendo, uno que cree en la divinidad de Cristo, otro que no cree en la divinidad de Cristo, otro que cree que la divinidad en realidad... En fin, claro, las primeras páginas uno se las pasa riendo, sino perplejo. De la misma manera que en Bois y Pécuchet desfila todo el intento, como os decía, de dominio epistemológico, de alguna manera, en San Antonio desfilan todas las doctrinas imaginables. San Antonio es además un santo que se retira al desierto, como los estilitas y los profetas primitivos del Antiguo Testamento, que fueron, y eso es un asunto capital para entender la evolución de la historia de las ideas, incluso religiosa y política, de Occidente. Los profetas fueron los primeros en desahuciar a la naturaleza, que era el lugar donde residían las viejas divinidades cananeas, paganas. La invención del monoteísmo supuso también una escisión del hombre con respecto a la naturaleza. Aún no sabemos por qué se ocurrió esa escisión, realmente. Llegó un momento en que la cultura hebrea se cansó del ciclo cósmico, tan propio de los griegos, del eterno retorno, y decidió trascender la naturaleza e inventar el Dios único, que supone una escisión con respecto a lo natural. Y ahí empieza la historia del futuro tal como la entendemos nosotros. El futuro y la historia tal y como se ha entendido. Toda la política, la religión, la teología occidental, desde el Antiguo Testamento hasta Marx, pasando por Hegel, está informado por este mito hebreo de la salvación. Todavía hoy en día, cuando los políticos venden futuro, todos venden futuro, su particular idea de futuro, si llenan la boca de esa palabra, están, sin saberlo, actualizando el mito hebreo de la salvación, de la eterna solución, eso contra lo que Flaubert se rebeló en su tiempo. Y en ese sentido, Flaubert demuestra ser muy lúcido, realmente muy lúcido y muy perspicaz y muy inteligente, cuando al final del libro de San Antonio desarrolla una conversación entre el santo y el diablo, en el que el diablo, le tienta con una visión, podríamos decir, presocrática y spinoziana de la naturaleza. Ya dijimos, creo que en la primera sesión, que Flaubert fue un lector muy asiduo, como prácticamente todo su círculo intelectual, de Spinoza, y como prácticamente todos los románticos. Deus sive natura. Spinoza fue durante el siglo XVIII y el XIX un filósofo herético, casi sinónimo del diablo, precisamente porque predicaba ese regreso a la naturaleza, a una especie como de panteísmo, por explicarlo rápido y mal, pero que en realidad ese spinozismo supone una reacción contra toda solución filosófica, con todas las grandes soluciones filosóficas de raíz hebrea, por así decirlo, basadas en la cultura del libro, y como digo, llegan hasta Hegel y hasta Marx. Entonces, al final, el libro de San Antonio pasa de ser una farsa, una comedia, una alta comedia, entre feliniana y buñueliana, para convertirse en un diálogo bastante serio y bastante hondo entre el santo y el diablo hace ver a Antonio todo el movimiento de la vida y de la naturaleza, las tentaciones, como dice Valéry en su introducción. Esa observación está muy bien, son en realidad las tentaciones de la naturaleza, es decir, el movimiento de la naturaleza. De tal manera que Antonio logra ver todo aquello que los profetas desterraron, los profetas primitivos del Antiguo Testamento, desterraron y exiliaron, desahuciaron. Y dice al final, en su último parlamento, San Antonio: ¡oh, qué felicidad! ¡Qué felicidad! Fijaos qué palabra más extraña normalmente a todo el lenguaje del martirologio, ¿verdad? De la austeridad, de esa religiosidad primitiva. ¡Oh, qué felicidad, qué felicidad! He visto nacer la vida, he visto comenzar el movimiento.
La sangre de mis venas late con tanta fuerza que va a romperlas. Tengo ganas de volar, de nadar, de ladrar, de mugir, de aullar. Quisiera tener alas, un caparazón, una corteza, echar humo, llevar una trompa, retorcer mi cuerpo, repartirme por todas partes, estar en todo, propagarme con mis olores, desarrollarme como las plantas, vibrar con el sonido, brillar como la luz, acurrucarme bajo todas las formas, penetrar cada átomo, descender hasta el fondo de la materia, ser la materia. Es decir, desde aquel desahucio que informa toda la cultura judeocristiana de la materia, y que termina con la ascensión de Jesucristo, la ascensión del cuerpo, volvemos a una fusión con la materia, inducida por el diablo. Por tanto, San Antonio ve aquí todo aquello que se había perdido con el monoteísmo y ha soñado y ha visto un reingreso en el ciclo cósmico, en esa espiritualidad griega, para entendernos, ¿no? Pero, a diferencia de lo que afirma Foucault, yo creo que Flaubert, es muy avispado, en la acotación final nos hace saber que esa integración no ha sido total, porque hay una acotación final en la que dice: por fin se hace de día y como los velos de un tabernáculo que se descorren, unas nubes de oro, enrollándose en grandes volutas, dejan ver el cielo. Y justo en el centro del disco solar resplandece el rostro de Jesucristo. Antonio hace la señal de la cruz y se pone de nuevo en oración. O sea, tal y como Boary y Pécuchet han vuelto a la copia y son el movimiento continuo del libro, así San Antonio, después de haber visto el movimiento continuo de la naturaleza, vuelve a la oración, vuelve al cristianismo y vuelve a esa escisión. Creo que es muy impresionante y muy elocuente pensar que Flaubert, al tiempo que trabajaba en estos dos libros, en San Antonio y Boary y Pécuchet, en estas dos historias de santidad complementaria, una religiosa y primitiva y otra laica y contemporánea, ilustrando dos extremos absolutos de la humanidad, el tránsito del paganismo al monoteísmo y el agotamiento del enciclopedismo y la ilustración, tuviera todavía fuerzas para concebir estos tres cuentos que a su vez ejemplifican una forma de narración sapiencial que estaba en vías de extinción. Para tratar de explicar esta cuestión voy a utilizar nociones estudiadas y acuñadas por Ignacio Echavarría en sus ensayos, en sus artículos. Este es un tema que Ignacio ha estudiado muchísimo y muy bien y al que quizá esperemos algún día le dedique un libro. A eso le animamos los amigos. Él se basa en unas conclusiones de Walter Benjamin en un ensayo extraordinario, uno de sus ensayos más conocidos y divulgados, El narrador. Y ahí Benjamin especula con respecto a la extinción del arte de narrar y la aparición de la novela, como género de la modernidad. Y dice Benjamin: el más temprano indicio del proceso cuya culminación es el ocaso de la narración es el surgimiento de la novela a comienzos de la época moderna. Para Benjamin, lo que distingue a la novela de la narración y de lo épico en su sentido más estricto es su dependencia esencial del libro. La amplia difusión de la novela solo se hace posible gracias a la invención de la imprenta. Lo oralmente transmisible, el patrimonio de la épica, es diferente a lo que hace una novela. Al no provenir de ni integrarse en la tradición oral, la novela se enfrenta a todas las otras formas de creación en prosa, como pueden ser la fábula, la leyenda e incluso el cuento. Pero sobre todo se enfrenta al narrar. Y es así por cuanto, mientras el narrador toma lo que narra de la experiencia, la suya propia o la transmitida, tornándolo a su vez en experiencia de aquellos que escuchan su historia, el novelista se ha segregado. La cámara del nacimiento de la novela, concluye Benjamin, es el individuo en su soledad. Y según Benjamin, el arte de narrar se aproxima a su fin porque el aspecto épico de la verdad, es decir, la sabiduría, se está extinguiendo. Bien, esta observación, muy lúcida como todas las de Benjamin, le sirve a Ignacio para proponer que la novela moderna sería, por contra, una épica del conocimiento, que se enfrenta a la narración en tanto que épica de la verdad.
Y Flaubert me parece que es un caso idóneo para ilustrar estas tensiones de la modernidad, estos dos extremos. Ya hemos visto que como escritor estaba sobre todo obsesionado con el estilo, con la forma, con la frase. La frase, la forma en su obra parece querer emanciparse. Bouvard y Pécuchet es de hecho una novela donde ya no hay narración. Solo dos personajes sin experiencia. Una de las características de la modernidad, según Benjamin, es la extinción de la experiencia. Condenados a fracasar una y otra vez y destinados a la copia que es una actividad que supone no tener ninguna relación con el texto, a diferencia de lo que ocurría con el narrador, cuya experiencia determinaba el curso y la forma de su historia, que a su vez transformaba al oyente. El narrador era el texto. Y esa sabiduría que lleva el texto es la que acaba beneficiando a los que escuchan esa historia. Y de esa manera, la sabiduría se hace transmisible oralmente a lo largo de los tiempos. Frente a eso se sitúa la novela, que se opone al narrar y que inaugura una nueva forma de especulación que tiene mucho que ver con la irrupción del ensayo y con la invasión progresiva del ensayo en la ficción, en la narrativa, y que llevará al colapso de la novela, de la gran novela del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, en obras, por ejemplo, como el Ulises de Joyce, como El hombre sin atributos de Musil, como tantas obras de Thomas Mann. Es realmente un asunto esencial, cardinal, muy interesante, fascinante, y en el que Flaubert juega un papel primordial en toda esta constelación. Porque Flaubert, al mismo tiempo que certificaba el fin de la narración, en una época todavía muy temprana, y anunciaba la gran crisis del siglo XX, Joyce fue un gran lector de Flaubert, se consideraba de alguna manera sucesor de Flaubert. Flaubert dejó al mismo tiempo tres ejemplos de narración clásica e incontaminada por la modernidad, que son a su vez además tres historias distintas de santidad. Y es que la resistencia a la modernidad, como decíamos, es también una forma de santidad. La encontramos en Kafka e incluso todavía en algunos personajes de Coetzee, ¿no? Por ejemplo, en Desgracia. Vamos a los tres cuentos, estas tres gemas que dejó Flaubert en sus últimos años. Flaubert empezó a escribir estos cuentos un poco para distraerse durante la composición de Bouvard y Pécuchet. También porque durante la escritura de esa novela pasó por momentos de enorme desfallecimiento. Hay cartas en las que dice que cree que no va a ser capaz de llevarla a término, que el libro le desborda, que tiene que leer demasiado y que es un libro, él ya adivina que imposible de alguna manera, que es un libro que acabará con él, como finalmente ocurrió. Es un libro que acabó con su vida. Y que ya inaugura otra de las constantes de la modernidad, que es la inconclusión. Prácticamente todas las grandes obras modernas están destinadas al fracaso y a la inconclusión. En eso también Flaubert es un precursor. Por eso admira que mientras estaba en este enorme jaleo después de terminar el San Antonio y metido de lleno en esa obra tan estrafalaria, tan extraña como es Bouvard y Pécuchet, tuviera fuerzas para desviarse y tomarse un respiro y escribir tres cuentos magistrales los tres y que son un prodigio en el género. Él escribió primero La leyenda de San Julián el Hospitalario, después Un corazón simple y finalmente Herodías, aunque los publicó en un orden distinto, primero Un corazón simple, luego La leyenda de San Julián y finalmente Herodías. En una carta a una de sus corresponsales, una de sus múltiples amigas, corresponsales, Madame Roger de Genet, le cuenta el plan de estos tres cuentos. Y empieza hablando de la historia de Un corazón simple. La historia de Un corazón simple es simplemente el relato de una vida oscura
la de una pobre muchacha campesina, devota pero mística, abnegada sin exaltación y tierna como el pan fresco. Ama sucesivamente a un hombre, a los hijos de su ama, a un sobrino, a un viejo al que cuida, luego a su loro. Y cuando el loro está muerto, lo manda a disecar, y cuando le toca morir a ella, confunde al loro con el Espíritu Santo. No es en modo alguno irónico, como usted supone, sino al contrario, muy serio y muy triste. Quiero mover a piedad, quiero hacer llorar a las almas sensibles, siendo yo una de ellas. Ahí sí, el pasado sábado, en el entierro de Georges Sand, estallé en sollozos al besar a la pequeña Aurore y luego al ver el ataúd de mi vieja amiga. Eso ya os lo comenté, me parece, en la primera sesión, como Un corazón simple es producto, de alguna manera, de su amistad con Georges Sand, una persona a la que quería muchísimo, a la que no respetaba demasiado literariamente, pero cuya muerte le llenó de aflicción y de desesperación. Y hay unas cartas en las que dice: qué pena que Georges Sand no pueda leer Un corazón simple, porque es un cuento dedicado a ella y que le debo de alguna manera, porque Georges Sand siempre le reprochaba a Flaubert su excesiva crueldad y su excesiva sequedad a la hora de escribir, por ejemplo, Madame Bovary y su terrible agonía. Y, de alguna manera, la concepción de este cuento está transida del calor de su amistad y del deseo que tenía de complacerla, de alguna manera, y de darle una historia amable, por fin, un personaje amable. Y es que realmente Félicité es casi el único personaje amable de toda la obra de Flaubert. Sigue la carta. ¿Ha leído los diálogos philosophiques de Renan? A mí me han parecido altísimos, bellísimos. ¿Conoce las Fioretti de San Francisco? Le hablo de ellas porque acabo de entregarme a esa lectura edificante. El espíritu franciscano atraviesa sobre todo Un corazón simple. Y también la leyenda de San Julián, por supuesto. A este respecto me parece que, si persevero, tendré mi lugar entre las lumbreras de la Iglesia. Seré una de las columnas del templo, después de San Antonio, San Julián y luego San Juan Bautista. No salgo de los santos. En este mes me las arreglaré para no edificar. La historia de Herodías, tal como la entiendo, no tiene relación alguna con la religión. Lo que en ella me seduce es el semblante oficial de Herodes, que era un verdadero prefecto, y la figura atroz de Herodías, una especie de Cleopatra y Maintenon, un amante de Luis XIV. La cuestión de las razas lo dominaba todo. Por otra parte, ya lo verá usted. Bien, como dice el propio Flaubert, los dos primeros cuentos, Un corazón simple y La leyenda de San Julián, forman un pequeño díptico edificante, por así decirlo, y Herodías se aparta un poco, como veremos, de ese deseo de edificación, aunque en el fondo no tanto. Félicité, el personaje, está basado en la criada de un amigo del capitán Pierre Barbet de Trouville, el pueblo donde Flaubert pasó todos los veranos de su infancia. Y en general el cuento está transido de una oralidad familiar, de recuerdos de la propia infancia de Flaubert. Los niños de Madame Aubin, Paul y Virginie, son en realidad prácticamente sin disimulo recreaciones del propio Flaubert y de su hermana, de aquella que murió tan joven poco después de dar a luz a su sobrina Caroline, que también se llamaba Caroline. Todo el personaje de Virginie es un recuerdo, un homenaje a esa hermana muerta prematuramente. Félicité en sí misma es una mujer iletrada, simple, beneita, como se dice en catalán de Mallorca, pero cuya simpleza, su tontería, es el reverso de la estupidez burguesa, arrogante, de ese filisteísmo, de esa ilusión de dominio contra la que Flaubert vomitó toda su bilis y todo su odio en el resto de su obra. Es un personaje infantil, dueña de una ingenuidad pueril, muy propia como una niña prácticamente, y también en ese sentido es el reverso, creo, de Madame Bovary. Una de las cosas que más llaman la atención, creo, del personaje de Madame Bovary es su corrupción moral, ¿no? Cómo la intoxicación de pseudo-literatura romántica, de novelas malas, acaba corroyendo su alma, ¿no? Hay una parte, es verdad, se ha dicho, lo dijo Ignacio, de la mujer que se emancipa, que quiere emanciparse, casi un hombre que quiere convertirse en hombre, que quiere adquirir la misma libertad que tienen los hombres, como dice Baudelaire en su reseña, pero también hay una parte de ella que es tremendamente desagradable, ¿no? Por ejemplo, en la escena del patizambo, ¿os recordáis? Cuando
su marido, a petición suya, opera al patizambo y fracasa. Él está tan desolado que se acerca a ella buscando un poco de calor y de cariño y ella lo rechaza de una manera brutal y terrible, ¿no? Bien, esa corrupción moral, por supuesto, no está en absoluto en Félicité, sino que su inocencia permanece incorrupta a lo largo de los años y de las adversidades y los golpes de la vida. Félicité sobrevive a un amor desdichado, a un hombre que la engaña y se acaba yendo, a la muerte de su querido sobrino, de Víctor, luego a la muerte de su amado loro, que diseca y que mantiene en su habitación hasta el final, y finalmente su señora, y acaba muriendo ella sola en una casa en ruinas, en la casa de su señora, que está en venta pero que no se logra vender, en una casa que se cae en las tejas y hay goteras, y ella acaba muriendo allí en olor de santidad, y como dice Flaubert, confundiendo al loro, la imagen del loro, con el Espíritu Santo. Flaubert, como demuestran los manuscritos conservados, trabajó muchísimo estos textos a fin de dejarlos en su mayor simplicidad. Tachó muchísimas frases, simplificó la frase con el objeto de mantener esa ilusión de oralidad, de cuento popular casi, que tienen las tres piezas. En eso fue también muy escrupuloso y se distancia completamente de lo que estaba haciendo al mismo tiempo en Bouvard y Pécuchet, que es todo lo contrario. Y el cuento es verdaderamente una delicia, una obra maestra, porque uno se sentaría a escucharlo verdaderamente junto al fuego, ¿no? Por ejemplo, cuando acompaña a Virginie a las clases de catequesis y descubre la historia sagrada, fascinada, esa mujer a la que nunca nadie le ha enseñado nada, y de pronto descubre todo el imaginario de los evangelios y de la Biblia. Y dice, el cura hizo primero un resumen de la historia sagrada. Ella creía ver el paraíso, el diluvio, la torre de Babel, ciudades en llamas, pueblos que morían, ídolos derribados. Y de ese deslumbramiento conservó el respeto al Altísimo y el temor a su cólera. Luego lloró al escuchar la pasión. ¿Por qué lo habían crucificado a él, que amaba a los niños, alimentaba a las muchedumbres, sanaba a los ciegos y por dulzura había querido nacer entre los pobres sobre el estiércol de un establo? Las siembras, las cosechas, los lagares, todas aquellas cosas familiares de las que habla el Evangelio se hallaban en su vida. El paso de Dios las había santificado y amó con más ternura a los corderos por amor al cordero y a las palomas por el Espíritu Santo. Le costaba imaginar su persona, porque no era solo pájaro, sino también fuego y otras veces soplo. ¿Acaso es su luz la que revolotea de noche a orillas de los pantanos, su aliento lo que empuja a las nubes, su voz lo que vuelve armoniosas las campanas y permanecía en adoración, gozando del frescor de los muros y la tranquilidad de la iglesia? En cuanto a los dogmas, ni comprendía nada ni trató siquiera de comprender. El párroco disertaba, los niños recitaban. Ella terminaba adormeciéndose y se despertaba de golpe cuando al irse hacían resonar sus zuecos sobre las losas. Fue de ese modo, a fuerza de oírlo, como aprendió el catecismo, pues su educación religiosa quedó desatendida en su juventud y desde entonces imitó todas las prácticas de Virginie. Ayunaba como ella, se confesaba con ella. El día del Corpus hicieron juntas una estación. Lo de una escena maravillosa, extraordinariamente bien contada por Flaubert, en la que Félicité mira absolutamente arrobada cómo Virginie toma la primera comunión. Y es un gesto, un episodio absolutamente mágico para ella. Y dice Flaubert, durante toda la misa sintió la angustia. El señor Bourret le tapaba un lado del coro, pero justo enfrente el rebaño de vírgenes con sus coronas blancas sobre los velos echados formaba como un campo de nieve. Y de lejos reconocía a la pequeña por su cuello más gracioso y su actitud recogida. Sonó la campanilla y las cabezas se inclinaron. Al fragor del órgano, los chantres y la muchedumbre entonaron el Agnus Dei. Luego comenzó el desfile de los chicos y tras ellos las chicas se levantaron. Paso a paso, con las manos juntas, iban hacia el altar completamente iluminado, se arrodillaban en el primer escalón, recibían una tras otra la hostia y en el mismo orden regresaban a su reclinatorio. Cuando le llegó la vez a Virginie, Félicité se inclinó para verla y con la imaginación que da la verdadera ternura, le pareció que ella misma era aquella niña, que su cara se volvía la de ella, que su vestido la vestía y que era su corazón
de que latía en el pecho. En el momento de abrir la boca, cerrando los párpados, estuvo a punto de desmayarse. Luego la muerte de Virginie, que muere prematuramente, como la propia hermana de Flaubert, es realmente una recreación tremenda de ese episodio de la propia vida del autor. Desde el umbral del cuarto divisó a Virginie tendida de espaldas, con las manos juntas, la boca abierta y la cabeza hacia atrás bajo una cruz negra inclinada hacia ella, entre las inmóviles cortinas menos pálidas que su cara. La señora Aubin, al pie de la cama, que abarcaba con sus brazos, soltaba hipos de agonía. La superiora estaba de pie, a la derecha. 3 candelabros sobre la cómoda formaban unas manchas rojas y la bruma blanqueaba las ventanas. Unas monjas se llevaron a la señora Aubin. Félicité no abandonó a la muerta durante 2 noches. Repetía las mismas oraciones, echaba agua bendita sobre las sábanas, volvía a sentarse y la contemplaba. Al final de la primera vigilia observó que la cara había amarillecido, que los labios se habían amoratado, que la nariz se aguzaba, los ojos se sumían. La besó varias veces y no habría sentido un asombro inmenso si Virginie hubiera vuelto a abrirlos. Para almas así, lo sobrenatural es totalmente sencillo. Y finalmente, la muerte extraordinaria de esta mujer, le digo, que se le ha desmoronado todo su mundo, se ha muerto incluso el loro. Flaubert tuvo, mientras redactaba el cuento, como cuenta Julian Barnes en su novela, El loro de Flaubert, un loro disecado del Museo de Historia Natural de Rouen, que le prestó el director, y por eso la descripción del loro es muy, muy detallada. Pues esta mujer que lo ha perdido todo, que ha tenido muy mala suerte en su vida y que ha tenido una vida bastante triste, acaba muriendo rodeada de una imagen de plenitud y de alegría espiritual en esa casa, en ruinas, con goteras, donde no hay nadie. Los fabriqueros, los chantres y los niños se colocaron en fila en los 3 lados del patio. El sacerdote subió lentamente los escalones y puso sobre el encaje su gran sol de oro que irradiaba. Todos se arrodillaron. Se hizo un gran silencio. Los incensarios, a pleno vuelo, se deslizaban sobre sus cadenetas. Un vapor azulado ascendió al cuarto de Félicité. Adelantó la nariz, husmeándolo con una sensualidad mística. Luego cerró los párpados. Sus labios sonreían. Los movimientos del corazón se hicieron más lentos, uno a uno, más vagos cada vez, más suaves, como se agota un manantial, como desaparece un eco. Y cuando exhaló su último suspiro, creyó ver en los cielos entreabiertos un loro gigantesco planeando por encima de su cabeza. Es verdaderamente extraordinario y muy conmovedor que este gruñón insoportable e histérico fuera capaz de controlar esos 2 ámbitos de su imaginación tan opuestos, tan radicalmente opuestos. San Julián es también una pieza maestra, es el primer cuento que escribió y le dio el tono para seguir en esa especie de música sapiencial. También es un ejemplo de narración pura, de mito que se dispara en varias direcciones. Tenéis, además de la edición que os puse en la bibliografía, esta estupenda traducción de Mauro Orbiño de Alianza y la que hizo en catalán también extraordinaria Lluís María Tudó, tenéis una edición muy curiosa de este cuento solo, San Julián, publicado no hace mucho tiempo, en 2018, por unos editores estupendos de Sevilla, Atenaica, y es una edición ilustrada con traducción de Francisco Ferrer Lerín, que también tradujo los otros 2 cuentos en otro volumen publicado por Atenaica, y con un texto suyo, de Paco Ferrer Lerín, introductorio, muy interesante. Hay un texto también de Marcel Schwob, también estupendo, y al final toda una serie de citas e imágenes, ilustraciones sobre el mito de San Julián. Es un libro maravilloso, un libro para regalar, verdaderamente excelente, y una meditación, todo él, sobre la relación entre santidad y muerte, entre cinegética y culpa, ¿no? Que es
uno de los grandes asuntos de este cuento, también complejísimo. Una primera lectura le puede parecer que es simplemente lo que dice él al final, la recreación de esa leyenda tal y como estaba en el vitral de la Catedral de Rouen, aquí la tenemos, y que él veía de pequeño, pero es muchísimo más. Y además Flaubert, la leyenda de San Julián está recogida en la leyenda dorada de Jacopo de la Voragine, Santiago de la Vorágine, que es una recopilación del siglo XII, creo recordar, de hagiografías que intentaban en realidad cristianizar viejos mitos paganos. Un poco en la senda de Chrétien de Troyes. La historia de San Julián es sencilla, arquetípica en muchos aspectos. Es un niño al que se le anuncia a sus padres que va a ser santo, pero que desde muy pequeño demuestra una extraordinaria pasión por la crueldad. Una escena tremenda, además Flaubert esto lo enfatiza. Dice, una mañana, cuando volvía por la cortina, vio en la cresta de las murallas un palomo gordo de patas rosadas que se pavoneaba al sol. Julián se detuvo para mirarlo. Como en aquel punto de la muralla había una brecha, bajo sus dedos encontró un trozo de piedra. Giró el brazo y la piedra bató al pájaro que cayó redondo al foso. Corrió hacia el fondo, lastimándose en los zarzales y huroneando por todas partes, más ligero que un cachorro de perro. Con las alas rotas el palomo palpitaba, suspendido en las ramas de una aleña. La persistencia de su vida irritó al niño. Se puso a estrangularlo y las convulsiones del pájaro hacían latir su corazón. Lo henchían de una voluptuosidad salvaje y tumultuosa. Con el último estertor se sintió desfallecer. Es un niño que de pronto demuestra una pasión por la crueldad y acaba así convirtiéndose en un gran cazador, que disfruta matando reses y más reses y todo tipo de animales. Hay un verdadero bestiario, como recuerda Paco Ferrer en su texto, en este cuento. Todo tipo de animales, muchos de ellos incluso imposibles de imaginar juntos, por distintos biotopos. Hasta que un día se encuentra con un ciervo al que hiere de muerte, pero el ciervo, antes de morir, habla, revela una voz profética que dice Flaubert, con una extraordinaria pericia artística, dice Flaubert que resuena como una campana, la voz del ciervo, y que le dice que un día acabará matando a sus padres. Y luego muere el ciervo. Es una maldición. Entonces, asustado frente a esa maldición, Julián decide abandonar el castillo familiar paterno, irse muy lejos, tomar esposa en otro país, otra región, y vivir con ella en un castillo. Al mismo tiempo, los padres de Julián salen en su búsqueda a buscar al hijo perdido, y un día llegan a ese castillo, es otro castillo donde vive Julián con su esposa, pero Julián no está, les recibe la esposa, los padres son ya muy ancianos y entonces la esposa les dice que por favor descansen en su cama, en su propia cama, en el lecho conyugal. Con lo cual, cuando Julián vuelve, se encuentra a un hombre barbudo en la cama conyugal, creyendo que está acostado con su mujer y entonces decapita a sus propios padres. Cuando se da cuenta del horror y de que la profecía del ciervo se ha cumplido, Julián decide abandonarlo todo, abandona a su mujer y se dedica a peregrinar por el mundo en penitencia. Hay una escena fabulosa inventada por Flaubert en la que de pronto Julián, ya bastante viejo, ve el rostro de su padre y resulta que es su propio reflejo en las aguas de un manantial. Entonces rompe a llorar y a gritar y decide suicidarse, matarse. Pero no llega a morir, no llega a matarse, porque según la leyenda, según el libro de la leyenda dorada, Julián acaba fundando un hospital junto a un río y se dedica a cuidar a los pobres y a los enfermos, ¿no? Pero Flaubert se salta ese episodio del hospital y solo con también una extraordinaria intuición poética se dedica al episodio del río. Julián llega a un río, se encuentra con una barca medio rota y entonces decide repararla y ayudar a todos los que necesiten pasar al otro lado
con su barca, se convierte en un barquero. Por eso San Julián es el patrón de los posaderos y de los barqueros, de los hosteleros en general. Hasta que un día está en su choza, que se ha construido con 4 palos y barro, y oye durante una noche la voz de un hombre que le llama 3 veces, en alusión a la Trinidad, por supuesto. 3 veces, dice Flaubert, con una voz que sonaba a campana. Es de noche, él se acerca con su barquita y un farol, y cuando tiene al hombre que desea pasar, es una noche además bastante tempestuosa, bastante inhóspita, se da cuenta de que es un leproso. Entonces lo lleva hasta su choza y lo tiende en su cama. El leproso le pide que le abrace muy fuerte, que le bese incluso. Julián accede a ello y en ese momento empieza a ascender a los cielos y alcanza la alegría eterna. Bien, por supuesto, es una historia edificante de iniciación cristiana, de doctrina cristiana pura, pero al mismo tiempo, como todas las leyendas contenidas en este libro de Santiago de la Vorágine, es un libro que esconde viejos mitos. Podemos reconocer las huellas de Orestes o de Edipo, o incluso el de Kiparisos, ese mito tan bello de la antigüedad clásica griega. Kiparisos, el origen del ciprés. Kiparisos era un joven doncel al que un día Artemisa, la diosa de los bosques, le da uno de sus ciervos sagrados y él sale a jugar con el ciervo, pero también otro dios le da una jabalina y cazando otro ciervo, queriendo cazar otro ciervo, acaba matando al ciervo sagrado y desolado Kiparisos le pide que por favor Artemisa le convierta en un ciprés para llorar eternamente la muerte del ciervo, y de ahí viene la tradición luctuosa asociada a los cipreses, que son árboles, como sabéis, de cementerio. Toda la leyenda de San Julián está transida de elementos arquetípicos, ¿no? Clásicos. La historia del hijo que huye de su destino para acabar cumpliéndole, los padres que salen en busca del hijo perdido, la necesidad de atravesar un río como rito de iniciación y, sobre todo, la relación entre la violencia y lo sagrado. Es un cuento, en realidad, sobre el homo necans, sobre el hombre que mata. Somos, nosotros, el homo necans, el hombre que mata. Somos matadores. Somos criaturas que cazan a otros animales para alimentarse y que en última instancia cazan también al propio hombre. Flaubert, con un instinto, como os decía, narrativo casi inverosímil, complica la leyenda original. Si uno toma la leyenda original, tal como se cuenta en la recopilación de Santiago de la Vorágine, y lo que hace él, se da cuenta de todo el trabajo que hizo, que es verdaderamente extraordinario. Y construye una fábula de una complejidad infinita, sobre la creación y la destrucción, sobre la íntima relación entre muerte y santidad, entre cinegética y culpa, entre pecado y expiación. Se trata de un mito cristiano por excelencia. Es decir, el cristianismo acabó con el sacrificio mediante la crucifixión, que es el último sacrificio humano que nos absuelve de esa dimensión oculta y siniestra de nuestra condición que determina toda la cultura anterior al cristianismo. Desde la tragedia griega hasta los orígenes, hasta el propio Antiguo Testamento, que también intenta constantemente superar esa dimensión. Es, por tanto, una historia edificante en un sentido absoluto. Es la historia de la transformación espiritual del hombre occidental. Y finalmente está Herodías, que, como el propio Flaubert admitió, ya no era un cuento edificante. De esa historia, en la carta que os he leído, decía que le interesaba sobre todo el semblante de Herodes y la figura atroz de Herodías. El episodio, como sabéis, es uno de los más explotados de los evangelios y ha creado en sí mismo todo un género plástico, ¿no? Teatral y musical. Está la ópera de Massenet, está la obra de Oscar Wilde, está la ópera de Richard Strauss basada en la obra de Wilde y, por supuesto, infinidad de pinturas. Por ejemplo, esta de José de Rivera que he traído, de El Bautista decapitado, pero es una entre muchísimas. El propio Flaubert reconoció en sus cartas que los protagonistas del cuento son de la misma raza que los de Salambó y que se movían un poco en el mismo medio. Es decir, en esa época de tránsito religioso y de efervescencia entre el paganismo y el cristianismo. La figura de Juan Bautista es en sí misma fascinante, está asociado por algunos con la secta de los esenios,
En la tradición cristiana cumple el mismo papel que Elías en el Antiguo Testamento, como precursor y anunciador del Mesías. Y el ritual del bautismo, instituido por él, es un rito de transformación espiritual, de renacimiento y transformación espiritual. El relato cuenta el enfrentamiento entre Herodías y San Juan. Aunque las razones en los evangelios son un tanto oscuras, por otras fuentes sabemos que San Juan al parecer se había opuesto al matrimonio entre Herodes Antipas y Herodías, que se había casado con el hermano, o sea, que Herodes Antipas es el hermano de su primer marido, y eso estaba prohibido entonces por la ley. Entonces San Juan se había opuesto de una manera muy vehemente a ese matrimonio y por eso Herodías quería vengarse de Iocanán, que es como se le llama a San Juan en el relato. Pero al mismo tiempo Herodes Antipas tiene cierto temor reverencial por este cabecilla revolucionario, que tiene muchos seguidores, y tiene miedo también de que efectivamente sea la encarnación de Elías. Y para tratar de convencerle de que mate, de que decapite a San Juan, Herodías hace danzar a Salomé, a su hija, fruto de su primer matrimonio, ante Herodes Antipas para persuadirle. En la danza, para esa danza, Flaubert utilizó un recuerdo de juventud que Ignacio trajo a colación en su última charla sobre el viaje a Oriente, que es el recuerdo de aquella prostituta con la que Flaubert pasó una noche de amor loco, inolvidable, ¿os acordáis? Ruchwik Hanem, y cuyo episodio está narrado en el viaje a Oriente de manera muy detallada. Entonces se utilizó ese recuerdo para contar esta danza ¿Sí? ¿Me ha pasado? Ah, vale. Bajo un velo azulado que le ocultaba el pecho y la cabeza se distinguían los arcos de sus ojos, las calcedonias de sus orejas, la blancura de su piel. Un pañuelo de seda tornasolada que le cubría los hombros quedaba sujeto al talle por un cinturón de orfebrería. Sus calzones negros estaban cuajados de mandrágoras y de forma indolente hacía crujir sus pequeñas chinelas de plumón de colibrí. En lo alto del estrado apartó su velo. Era Herodías, como había sido en su juventud. Luego empezó a bailar. Es decir, la madre se proyecta en Salomé, que no es más que una púber, que reproduce la belleza de la propia Herodías de joven y que envía hacia Herodes Antipas. Pasaba un pie delante del otro y recordad que Flaubert está aquí evocando a esa prostituta oriental con la que pasó aquella noche tremenda. Pasaba un pie delante del otro al ritmo de la flauta y de un par de crótalos. Sus brazos torneados llamaban a alguien que siempre huía. Ella lo perseguía, más ligera que una mariposa, como una psique curiosa, como un alma vagabunda, y parecía dispuesta a alzar el vuelo. Los sonidos fúnebres de las gringas sustituyeron a los crótalos. A la esperanza seguía la desolación. Sus actitudes expresaban suspiros y toda su persona una languidez tal que no se sabía si lloraba a un dios o se moría en medio de su caricia. Con los párpados entrecerrados retorcía su talle, balanceaba su vientre con ondulaciones de oleaje, hacía estremecerse sus dos senos y su rostro permanecía inmóvil y sus pies no se detenían. Viteria la comparó a Mnéster, el mimo. Aulo seguía vomitando. El tetrarca se perdía en un sueño y no pensaba ya en Herodías. Creyó verla junto a los saduceos. La visión se alejó. No era una visión. Ella había criado lejos de Maqueronte a Salomé, su hija, a la que el tetrarca amaría, y la idea era buena. Ahora estaba segura. Luego vino el arrebato del amor que quiere ser saciado. Bailó como las sacerdotisas de la India, como las rubias de las cataratas, como las bacantes de Lidia. Se doblaba por todos lados, como flor de la tempestad que la tempestad agita. Los pendientes de sus orejas saltaban, la tela de su espalda centelleaba, de sus brazos, de sus pies, de sus ropas brotaban invisibles chispas que inflamaban a los hombres. Cantó un arpa, la multitud respondió con aclamaciones. Sin doblar sus rodillas, separando las piernas, se curvó de tal forma que su barbilla rozaba al suelo y los nómadas, habituados a la abstinencia, los soldados de Roma expertos en depravaciones, los avaros publicanos, los viejos sacerdotes agriados por las disputas, todos, dilatando las aletas de su nariz, palpitaban de codicia.
Luego bailó alrededor de la mesa de Antipas, frenéticamente con el rombo de las brujas y con una voz que entrecortaban sollozos de voluptuosidad. Él le decía: ven, ven. Ella seguía bailando, sonaban los tímpanos a reventar, la muchedumbre aullaba, pero el tetrarca gritaba más fuerte todavía: ven, ven, tendrás Cafarnaum, la llanura de Tiberíades, mis fortalezas, la mitad de mi reino. Ella se lanzó sobre sus manos, con los talones al aire, y así recorrió el estrado como un gran escarabajo, y bruscamente se detuvo. Su nuca y sus vértebras formaban un ángulo recto. Las fundas de color que envolvían sus piernas, pasando por encima de su hombro como arcoíris, acompañaban su figura a un codo del suelo. Tenía pintados los labios, las cejas eran muy negras, los ojos casi terribles, y unas gotitas en su frente parecían vapor sobre mármol blanco. No hablaba, se miraban. Un chasquido de los dedos se dejó oír en la tribuna. Subió ella, reapareció y, ceceando un poco, pronunció con aire infantil estas palabras: quiero que me des en un plato la cabeza, se le había olvidado el nombre, pero sonriendo continuó, la cabeza de Yaocanán. El tetrarca se desplomó sobre sí mismo, abrumado. Es de un erotismo tremendo, y realmente Flaubert creo que quiso representar aquí el tremendo poder de las mujeres. Creo que el cuento ilustra al final la fascinación y el terror que a Flaubert le produjeron siempre las mujeres, con esa figura triangulada de Herodías proyectando el vigor de su juventud a través de su hija sobre Herodes, para vengarse en el fondo de la asepsia, del celibato de Juan Bautista, que rechaza la lujuria, la promiscuidad que ha constituido su segundo matrimonio. Flaubert aquí, por tanto, contó no solo el hechizo de Salomé, sino también ese rechazo de San Juan, cuya decapitación, por otra parte, ha sido vista muchas veces en una interpretación freudiana un tanto barata como una castración, ¿no? Bien, en el prólogo a su traducción, a su estupenda traducción, esta que os he leído de Mauro Ormiño, recuerda que en la Catedral de Rouen no solo hay este vitral con la leyenda de San Julián, sino también un conjunto escultórico que representa el mito de Herodías, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta eso, podríamos pensar que al final de su vida, mientras anunciaba la vanguardia novelística en San Antonio y en Bouvard y Pécuchet, el viejo Flaubert volvió la mirada a su infancia, al niño que acudía con sus padres a la Catedral de Rouen para crear tres cuentos que son, como os decía, tres gemas, tres historias de santidad: la santidad laica y pueril de un corazón inocente, la santidad difícil del que mata y finalmente la santidad del que es ejecutado por oponerse al deseo, ¿no? Flaubert, como os decía al principio, siguió dividido hasta el final. No logró superar esa fractura entre modernidad y antigüedad que tan bien ilustró. En una carta también a la misma Madame Roger de Genet le dice: no soy estoico ni cristiano, ¿no? De alguna manera sabía que no había vuelta atrás, que era imposible volver a esa sabiduría. Pero al menos nos dio, al final de su vida, ya mayor y a punto de irse, una versión en miniatura, llena aún de sabiduría, de espíritu sapiencial, de su propio mundo, a salvo de sí mismo y de su época. Muchas gracias.